El 20 de junio de 2020, en un tranquilo templo escondido en las verdes montañas de Chiang Rai, tuvo lugar un terrible crimen. El monje principal del templo, Man Kavi, que tenía 45 años y era considerado amable y sabio, fue acusado de matar a su discípula, una monja de 28 años llamada Menier Magar. Su repentina muerte se pensó primero que era un suicidio, pero pistas extrañas llevaron a una investigación más profunda. Cuando salió a la luz la verdad sobre la relación secreta y las acciones crueles de Man Kavi, la comunidad no solo estaba de luto por la pérdida de una vida joven, sino que también se enfrentaba al colapso de la confianza en su respetado líder. Esta es una historia de traición, pecado y el costo de ocultar la verdad. Enseña una dolorosa lección sobre la codicia y la corrupción, incluso en lugares que parecen pacíficos y puros. Enclavado en las verdes montañas de Chiang Rai, Wat Phra Sanghan es uno de los templos más antiguos y sagrados de la zona. Construido en el siglo XIV, es conocido por su impresionante arquitectura, sus estatuas doradas de Buda y la devoción de miles de seguidores. Cada año, el templo atrae a muchos peregrinos y turistas que buscan paz y bendiciones. Su reputación como lugar sagrado lo convierte en un centro espiritual muy activo. El templo está lleno de rituales sagrados y oraciones diarias, lo que crea una atmósfera tranquila pero misteriosa. El monje Kavi, conocido por su amabilidad y conocimiento, dirigió el templo durante muchos años y fue respetado por todos. Bajo su guía, el templo creció no solo en fuerza espiritual, sino también en riqueza. Durante los festivales, ceremonias e incluso días regulares, el templo recibió grandes donaciones. Este dinero se utilizó para mantener el templo y apoyar a la comunidad local, lo que aumentó su reputación y prestigio. El abad, el monje Kavi, era un hombre de 45 años con un rostro amable y ojos tranquilos. Había estado dirigiendo Wat Phra Sanghan durante más de 10 años. Ordenado monje a temprana edad, el monje Kavi se ganó rápidamente el respeto de la comunidad debido a su compasión y su capacidad para enseñar profundas lecciones budistas. Pero el monje Kavi no solo se dedicaba a cuestiones espirituales. Tenía fuertes vínculos con muchas personas famosas de la industria del entretenimiento de Tailandia. Actores, cantantes y directores visitaban a menudo el templo para buscar su consejo o bendiciones. Estas conexiones impulsaron su fama y presencia en los medios. El monje Kavi también tenía relaciones cercanas con figuras poderosas del gobierno. Estas conexiones lo ayudaron a garantizar el crecimiento y la estabilidad del templo, y le dieron influencia sobre las decisiones sobre la religión y la sociedad. Sus vínculos con la política lo convirtieron en una figura destacada, no solo en la comunidad budista, sino también en otras áreas de la vida pública. Sin embargo, detrás del respeto y la admiración, el monje Kavi escondía secretos oscuros. Uno de ellos era su relación prohibida con una monja, que provocó un escándalo impactante que sacudió a toda la comunidad. La monja, Lina Su, tenía 28 años y una vez había sido una mujer exitosa y hermosa. Nacida en una familia adinerada, recibió una buena educación y se convirtió en una estrella en ascenso en el mundo de los negocios de Bangkok. Con su inteligencia y talento, construyó una sólida carrera y tuvo un esposo amoroso. Pero su vida dio un giro trágico cuando descubrió la traición de su esposo. Esto le rompió el corazón y destruyó su carrera y su familia. Abrumada por el dolor y la desesperación, Lina Su cayó en una profunda crisis mental, perdiendo el sentido de la dirección en la vida. En busca de paz y curación, dejó todo atrás y fue al templo del Loto Dorado. Esperaba encontrar calma interior y consuelo siguiendo las enseñanzas del budismo. Cuando Lina Su llegó al templo, llevaba su dolor oculto y un fuerte deseo de paz. A pesar de dejar atrás su vida lujosa, su belleza natural y su gracia aún brillaban. Desde sus primeros días en el templo, llamó la atención de muchos. Sorprendentemente, incluso el abad, Man Kavi, se fijó en ella. Aunque era conocido por su calma y disciplina, Lina Su despertó algo dentro de él. Ella no era solo una discípula, sino también una mujer gentil y hermosa que transmitía emociones profundas. El monje Kavi comenzó a prestarle especial atención, a menudo compartiéndole enseñanzas budistas y hablando con ella.
Su belleza y su dolor lo conmovieron profundamente. Lentamente, comenzó a idear un plan para conquistarla. Sabiendo que ella era emocionalmente frágil, utilizó su vulnerabilidad para acercarla a él. Lo que comenzó como una guía espiritual se convirtió gradualmente en algo más. Las intenciones del monje Kabi se desdibujaron y trató de hacer de Lina Su una parte central de su vida, utilizando su dolor y su necesidad de consuelo para ganar control sobre ella. El monje Kabi a menudo invitaba a Lina Su a enseñanzas privadas o sesiones especiales de meditación. Hablaba con palabras amables y respetuosas, haciéndola sentir como una discípula valiosa y especial. Con el tiempo, sus conversaciones pasaron de las enseñanzas espirituales a temas personales, ofreciendo consuelo a Lina Su y fortaleciendo su confianza en él. Poco a poco, el monje Kabi creó un control psicológico sobre ella. Le dijo repetidamente que necesitaba confiar en él para superar su dolor pasado. Sus palabras reconfortantes hicieron que Lina Su dependiera emocionalmente de él, viéndolo no solo como un maestro, sino como su única fuente de paz y seguridad. Cuando el monje Kabi sintió que estaba completamente unida a él, comenzó a insinuar una conexión más profunda e íntima. Hablaba en tonos suaves y sugerentes, describiendo su vínculo como una relación única y natural que solo ellos podían entender. Utilizó su soledad y vulnerabilidad para acercarla más. Una noche, el monje Kabi llamó a Lina Su a su habitación privada, alegando que necesitaban hablar sobre asuntos del templo. Cuando ella entró, él cerró la puerta y la abrazó inesperadamente, cruzando la línea entre maestro y alumno. Habló de manera persuasiva, diciendo que ella era la única que podía ayudarlo a enfrentar sus luchas y tentaciones. La instó a apoyarlo de maneras que, según él, les brindarían a ambos paz y propósito espiritual. Confundida y emocionalmente frágil, Lina sucedió. Esa noche, comenzó su relación prohibida, destrozando la tranquilidad del templo. Su relación secreta continuó. A altas horas de la noche, cuando el templo estaba tranquilo, se encontraron en la habitación privada del monje Kabi. Estos encuentros se hicieron más frecuentes y su vínculo se profundizó. Lina Su, sintiendo culpa y sentido del deber, se enredó aún más en esta peligrosa conexión. El monje Kabi también encontró otras formas de mantener oculta su relación. Organizaba ceremonias de oración en las casas de los devotos y a menudo elegía a Lina Su para que lo acompañara, afirmando que era su monja de mayor confianza. Después de estas ceremonias, en lugar de regresar al templo, se alojaban en hoteles y continuaban sus reuniones secretas al amparo de la noche. En estos momentos privados, continuaron con su relación prohibida, incluso cuando ambos sabían que estaba mal. El monje Kabi aumentó su control sobre Lina Su, explotando no solo sus emociones sino también su fe, convenciéndola de que sus acciones tenían un propósito superior. Aunque se sentía en conflicto, permaneció atrapada en un ciclo de culpa y dependencia. Con el paso del tiempo, Lina Su comenzó a notar cambios extraños en su cuerpo, lo que indicaba que su aventura oculta pronto conduciría a consecuencias aún más graves. Al principio, Lina Su se sentía cansada y mareada. Pronto, notó otros cambios en su cuerpo, como náuseas matutinas, mayor sensibilidad y la interrupción repentina de su ciclo menstrual. Trató de ocultar estos signos, temiendo que su relación secreta con el monje Kabi se revelara si alguien en el templo lo notaba. Sin embargo, su creciente preocupación por su salud se hizo más difícil de ignorar. Finalmente, cuando los síntomas se volvieron innegables, Lina Su decidió visitar una pequeña clínica fuera del templo para un chequeo. Allí, recibió la noticia que más temía. Estaba embarazada. La impactante noticia la dejó en pánico, sin saber qué hacer a continuación. Un embarazo en su situación no era solo un escándalo. Podría llevar a graves consecuencias tanto para ella como para el monje Kabi. Al darse cuenta de lo grave que era la situación, Lina Su se enfrentó a una difícil decisión. Sabía que ocultar la verdad solo empeoraría las cosas, pero revelarla podría destruir la vida que había construido desde que se unió al templo. En su pánico, decidió informar al monje Kabi, con la esperanza de que pudiera ayudarla a encontrar una solución. Cuando ella le contó sobre el embarazo, el monje Kabi se sintió abrumado por el miedo y la ansiedad.
Esta situación amenazaba su reputación y posición en el Templo del Loto Dorado. Si su relación se revelaba, sería un escándalo que podría arruinar la imagen del templo y traer graves consecuencias, tanto ante la ley como ante la iglesia budista. Asustado y desesperado, el monje Kabi comenzó a considerar una solución drástica: eliminar a Linasu para protegerse y mantener su estatus. Al principio, trató de convencerla de que mantuviera el embarazo en secreto, prometiéndole encargarse de todo y garantizar su seguridad si seguía sus instrucciones. Pero en su interior, ya estaba planeando deshacerse de ella de forma permanente. Comenzó a aislar a Linasu de los demás, limitando sus interacciones con los miembros del templo. La animó a quedarse en su habitación, alegando que necesitaba descansar y tiempo para la reflexión espiritual. El 20 de junio de 2020, Linasu fue encontrada brutalmente asesinada en su habitación en el Templo del Loto Dorado en la provincia de Chiang Rai. Temprano esa mañana, otras monjas fueron a llamarla para el servicio matutino. Cuando no apareció, entraron en su habitación y descubrieron una escena horrible. El cuerpo de Linasu presentaba un trauma severo, con múltiples heridas fatales. La habitación estaba en caos, pero no había señales de entrada forzada, lo que despertó sospechas sobre lo que realmente sucedió. Sus pertenencias, incluida la ropa y los artículos personales, estaban intactas, lo que descarta el robo como motivo. Los investigadores sospecharon rápidamente que el crimen estaba relacionado con las relaciones dentro del templo. La policía llegó, acordonó el área y comenzó a recopilar pruebas. Una autopsia reveló que Linasu murió por múltiples heridas de arma blanca. No había señales de lucha, lo que sugiere que fue atacada por sorpresa o inmovilizada antes de ser asesinada. Este impactante incidente devastó a la comunidad budista local, especialmente a los seguidores del Templo del Loto Dorado. Mientras continuaba la investigación sobre su muerte, la policía se centró en reunir pruebas e investigar sus relaciones personales para descubrir la verdad. El médico forense descubrió algo impactante: Linasu estaba embarazada. Esta revelación cambió de inmediato el curso de la investigación. La policía ahora sospechaba que su muerte no fue un crimen al azar. El embarazo de Linasu planteó preguntas críticas. ¿Quién era el padre? ¿Estaba su embarazo relacionado con su asesinato? Los investigadores comenzaron a indagar más profundamente en su vida personal, especialmente en las relaciones ocultas que pudiera haber tenido. Entrevistaron a personas del templo y a visitantes frecuentes. Pronto descubrieron que Linasu tenía una relación particularmente cercana con el abad, el monje Kabi. A menudo la llamaba a su habitación privada, supuestamente para hablar de asuntos del templo. Al principio, estas reuniones parecían normales, pero con la noticia de su embarazo, adquirieron un nuevo significado. Los testigos también mencionaron que el monje Kabi y Linasu asistían con frecuencia juntos a ceremonias de oración en las casas de los devotos. Esto profundizó las sospechas sobre su relación. Basándose en estas pruebas, la policía centró su atención en el monje Kabi. Observaron que recientemente había parecido ansioso y había hablado repetidamente de proteger la reputación del templo. Esto aumentó las sospechas de que podría haber desempeñado un papel directo en la muerte de Linasu, especialmente porque su embarazo podría causar un gran escándalo si se revelaba. Los investigadores comenzaron a creer que la muerte de Linasu no fue aleatoria, sino parte de un esfuerzo cuidadosamente planificado para ocultar su embarazo. La policía trabajó incansablemente para reunir más pruebas, investigando las acciones y relaciones del monje Kabi en el tiempo previo a su asesinato. Sin embargo, la investigación no fue fácil. El monje Kabi tenía conexiones poderosas, incluidos vínculos con políticos influyentes y funcionarios de alto rango. Algunas de estas figuras presionaron a los investigadores para que limitaran o incluso detuvieran su investigación. Esta interferencia creó una situación tensa, ya que los investigadores tuvieron que equilibrar la búsqueda de la verdad con evitar la obstrucción política. Mientras tanto, el caso llamó la atención de la prensa y el público. La noticia de una monja asesinada en un templo conocido, junto con su embarazo, se difundió rápidamente. Los rumores sobre la participación del abad alimentaron aún más la indignación y la curiosidad del público.
La cobertura mediática y la presión pública obligaron a las autoridades a manejar el caso con transparencia. Este mayor escrutinio motivó a los investigadores a seguir adelante a pesar de las presiones externas. Sabían que cualquier intento de ocultar la verdad podría tener graves consecuencias bajo la atenta mirada del público. Este caso creó un entorno desafiante para los investigadores. No solo tenían que resolver el crimen, sino también garantizar que se hiciera justicia sin ceder a la presión política. Con un fuerte sentido del deber y el apoyo público, siguieron adelante para descubrir la verdad detrás de la muerte de Lina Su, a pesar de los riesgos. Gracias a la atención del público y de los medios, el caso adquirió una importancia aún mayor. Se convirtió en algo más que una investigación criminal. Se convirtió en una batalla entre la justicia y el poder, la verdad y quienes intentaban ocultarla. Después de semanas de investigación, la policía reunió una gran cantidad de pruebas y testimonios de personas cercanas al Templo del Loto Dorado. Pieza por pieza, la verdad emergió. Los testigos informaron haber visto al monje Kabi llamar con frecuencia a Lina Su a su habitación privada a altas horas de la noche y acompañarla a ceremonias de oración fuera del templo. Las sospechas se intensificaron cuando los testigos revelaron que los dos se habían alojado en hoteles después de estas ceremonias, lo que iba en contra de las estrictas reglas monásticas. Bajo la creciente presión del público y los medios de comunicación, el abad ya no pudo esconderse. Después de negar su participación varias veces, el monje Kabi finalmente confesó. Admitió tener una relación secreta con Lina Su. Cuando descubrió que estaba embarazada, temió que el escándalo arruinara su reputación y su carrera. En su pánico, planeó su asesinato. En la noche del 20 de junio de 2020, llevó a cabo el horrible acto, sujetándola y matándola, y luego tratando de montar la escena del crimen para ocultar sus acciones. Sin embargo, la evidencia apuntaba claramente a su culpabilidad. Su confesión conmocionó a la comunidad budista y destrozó la confianza de quienes alguna vez lo admiraron. Este caso fue un doloroso recordatorio de que nadie está por encima de la ley y la justicia siempre prevalecerá. Después de declararse culpable, Man Kabi fue arrestado y acusado de asesinato. El caso fue rápidamente llevado a juicio en el Tribunal Provincial de Northern Hills, atrayendo la atención masiva del público y de los medios de comunicación. En el juicio, los fiscales presentaron todas las pruebas, incluidos los testimonios de los testigos, los resultados de la autopsia y los elementos de la escena del crimen. Las pruebas demostraron que Man Kabi había planeado y cometido el asesinato para ocultar el embarazo de Lina Su y proteger su reputación. Ante pruebas irrefutables, el monje Kabi admitió su crimen ante el tribunal. Su abogado defensor intentó reducir la gravedad de la acusación, citando presión mental, pero no fue suficiente para excusar el crimen. Después de un breve juicio, el tribunal declaró al monje Kabi culpable de asesinato y lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue despojado de todos los títulos y posiciones religiosas. Este caso dejó un impacto duradero en la comunidad budista y en la sociedad en su conjunto. Recordó a todos que la justicia prevalecerá, sin importar el poder o la influencia involucrados. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Podría haber más secretos esperando a ser descubiertos? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Hoy, exploramos una triste historia de amor, obsesión y un asesinato impactante en Tifton, Georgia. Willie Tanner tenía 49 años y era una figura muy conocida en este pequeño pueblo del sur. Era dueño de Tanner's Hardware, una tienda que atendió a los vecinos durante más de 20 años. La gente lo apreciaba por su cálida bienvenida y sus útiles consejos. Muchos pasaban a comprar herramientas o a preguntar cómo arreglar cosas rotas, y Willie siempre tenía una palabra amable para compartir. En la superficie, la vida de Willie parecía perfecta. Estaba casado con Lynn, su novia de la secundaria. Participaban a menudo en las actividades de la iglesia y en los eventos locales. Pero Willie tenía un secreto. Estaba involucrado con Madison Kelly, una estudiante de último año de secundaria de 18 años que visitaba su tienda. Su amistad se convirtió en un romance oculto. Se sentía desgarrado por la culpa pero atraído por ella, y a medida que se acercaba la Navidad en 2019, se distanció.
Lynn pensó que solo estaba cansado del trabajo, pero estaba luchando por dentro. En diciembre, Willie pasó más tiempo fuera de casa, alegando que tenía tareas adicionales en la tienda. Sus amigos dicen que ya no estaba tan alegre como siempre, pero nadie sabía lo mal que estaban las cosas. Se estaba formando una tormenta bajo la tranquila superficie de Tifton y estaba a punto de estallar. La mañana de 22 de diciembre de 2019, solo unos días antes de Navidad, la ciudad se sentía tranquila. La mayoría de la gente estaba haciendo compras de último momento o decorando sus casas. Alrededor de las 9 de la mañana, Lynn regresó a casa de la iglesia, donde había ayudado a preparar el servicio de Nochebuena. Vio la camioneta de Willie en la entrada, lo que le pareció extraño porque había mencionado que necesitaba más suministros. Cuando entró a su casa en Bride Street, notó el olor a pino fresco de su árbol de Navidad. Las luces todavía brillaban y debajo había regalos envueltos. Sin embargo, el lugar estaba demasiado tranquilo. Willie no respondió cuando lo llamó por su nombre. Lynn entró en la sala de estar y encontró a Willie en el piso cerca del árbol. Adornos rotos y oropel esparcidos a su alrededor. La sangre cubría su cabeza y había un martillo cerca. Lynn cayó de rodillas, temblando mientras trataba de comprender esa horrible visión. Llamó al 911, llorando y pidiendo ayuda. El operador le dijo que mantuviera la calma y esperara a la policía y a los médicos afuera. En unos momentos, las luces intermitentes llenaron la calle tranquila. Los vecinos miraron por las ventanas, susurrando sobre lo que podría haber sucedido. Lynn, en estado de shock, se sentó en el porche, sin poder creer que su vida había cambiado tan rápido. Pronto llegó la policía de Tifton y comenzó la verdadera investigación. Minutos después de la llamada de Lynn al 911, la detective Nora Collins llegó a la casa de los Tanner. Había servido en la fuerza durante 15 años y era conocida por sus agudos instintos. Sus compañeros oficiales la respetaban, mientras que los criminales la temían. Cuando salió de su auto sin distintivos, notó las decoraciones festivas en la casa, tan alegres en comparación con la escena sombría en el interior. En la sala de estar, las luces navideñas todavía titilaban en el árbol, pero la vista era inquietante. Los adornos estaban rotos en el suelo y el cuerpo de Willie descansaba cerca de la base del árbol. Su cabeza mostraba señales de repetidos golpes de martillo. La sangre había salpicado los adornos cercanos, manchando el papel de regalo y las cintas. La detective Collins estudió la escena, sospechando que lo habían pillado desprevenido. El martillo que estaba junto al cuerpo de Willie fue rápidamente tomado como prueba. Pronto llegaron el Dr. Philip K. Wong y su equipo forense. El Dr. Wong, conocido por su trabajo detallado, examinó las graves heridas en la cabeza de Willie. Calculó la hora de la muerte entre la 1 de la tarde y la medianoche de la noche anterior, basándose en el estado de rigor mortis. La detective Collins hizo que su equipo reuniera pruebas, tomara fotografías y buscara huellas dactilares. También habló con Lynn, quien compartió detalles básicos sobre su mañana y las actividades de Willie el día anterior. La detective sintió que se trataba de un crimen pasional, alimentado por la ira o los celos. ¿Quién odiaba a Willie lo suficiente como para matarlo tan salvajemente? Decidida a averiguarlo, decidió interrogar primero a Madison Kelly. Madison tenía 18 años y era la amante secreta de Willie. Participaba activamente en el club de teatro y recientemente había interpretado a Tiny Tim en una producción de Christmas Carol. Debajo de su imagen tranquila, Madison se había vuelto muy emotiva en los últimos meses. Vivía con su madre, Tammy, en una casa pequeña pero ordenada en las afueras de la ciudad. Tammy era conocida por ser estricta y centrarse en la apariencia de su hija, especialmente después de que el padre de Madison se declarara gay y se fuera. Cuando el detective Collins la visitó el 22 de diciembre, Madison todavía estaba en pijama, claramente conmocionada por la muerte de Willie. Su dormitorio era típico de una adolescente, con pósters de Taylor Swift y Ariana Grande. Sin embargo, Collins vio señales de los profundos sentimientos de Madison por Willie, una foto enmarcada de él sin camisa en su mesita de noche y diarios llenos de anotaciones detalladas sobre su romance. Madison respondió a las preguntas con calma al principio,
pero pronto se molestó cuando le preguntaron sobre su vínculo con Willie. Admitió que habían sido cercanos durante aproximadamente un año. Ella también confesó que se había enamorado profundamente de él y que había soñado con un futuro juntos. Sin embargo, a medida que se acercaba la Navidad, Willie se distanció y Madison temió que planeara terminar su romance secreto. Cuando el detective Collins le preguntó a Madison dónde estaba la noche del asesinato, ella hizo una pausa y dijo que se había quedado sola en casa, estudiando para los exámenes. Esta coartada no parecía sólida, y sus manos temblorosas hicieron que el detective se preguntara si Madison se sentía culpable o apenada. A medida que continuaba la conversación, Madison pasó de triste a defensiva. Juró que no había tenido nada que ver con la muerte de Willie, y luego comenzó a hablar de forma dispersa. Culpó a un hombre misterioso llamado Bob por presionarla para que siguiera durmiendo con Willie o se arriesgara a ser torturada. Pero cuando el detective Collins hizo más preguntas, Madison dio respuestas confusas. El detective dudó de su historia. El estado de ánimo inestable de Madison, su profunda fijación en Willie y su débil coartada la convertían en la principal sospechosa. Aún así, el detective Collins necesitaba pruebas sólidas antes de hacer un arresto y planeaba seguir investigando para encontrar la verdad sobre el trágico final de Willie Tanner. La segunda persona con la que habló el detective Collins fue Lynn Tanner, la esposa de Willie desde hacía 25 años. Lynn era muy conocida en Tifton por su cálida personalidad y su trabajo en eventos comunitarios y de la iglesia. En apariencia, su matrimonio parecía estar bien. Pero Lynn había sospechado durante mucho tiempo que Willie podría ser infiel. Durante la temporada navideña, Lynn había estado ocupada preparándose para Navidad, ayudando en la iglesia y preparándose para el servicio de Nochebuena. Sin embargo, en privado, se preocupaba más cada día porque Willie a menudo estaba ausente. Cuando se le preguntó sobre la noche del asesinato, Lynn dijo que estaba en casa, preparándose para las actividades de la iglesia del día siguiente. Se fue a la cama temprano y supuso que Willie se uniría a ella. Se despertó en medio de la noche y se dio cuenta de que él no estaba allí, pero pensó que podría haberse quedado dormido en la sala de estar. Solo se enteró de la terrible verdad a la mañana siguiente. El relato de Lynn fue simple y parecía realmente desconsolada. Admitió que su matrimonio con Willie se había vuelto distante, especialmente después de que su hijo se fue a la universidad. También confesó que había sospechado que Willie la engañaba porque seguía negándola. Aunque su tristeza parecía real, la detective Collins no podía ignorar la posibilidad de que la ira o los celos de Lynn pudieran haber llevado al asesinato. El crimen fue brutal y parecía personal. Lynn tuvo la oportunidad y tal vez el motivo. Sin embargo, respondió voluntariamente a todas las preguntas y compartió los artículos personales de Willie, incluido su teléfono y computadora. Por ahora, Collins la mantuvo bajo vigilancia, pero no tenía una razón firme para arrestarla. La tercera persona en la lista de la detective Collins era Tammy Kelly, la madre de Madison. Tammy tenía una naturaleza fuerte y controladora, y quería que todo en su vida se viera perfecto. Se volvió aún más estricta después de que su esposo la dejara cuando se declaró gay. Tammy a menudo ayudaba a planificar eventos en la iglesia, pero su enfoque principal era su hija, Madison. Su vínculo era tenso. Madison era joven, bonita y llena de vida, lo que parecía preocupar mucho a Tammy. Trataba de controlar la ropa, los amigos y cualquier otra parte de la vida de Madison. La gente del pueblo sabía que Tammy se fijaba metas muy altas para Madison y la castigaba severamente si no las alcanzaba. Un rumor afirmaba que Tammy incluso le daba nalgadas a Madison como forma de disciplina. Cada vez que Tammy pensaba que su hija llamaba demasiado la atención de los hombres de la ciudad, la castigaba. Así que cuando la detective Collins visitó a Tammy el 23 de diciembre, un día después de que se encontrara el cuerpo de Willie Tanner, Tammy actuó con calma. Llevó a la detective a su impecable sala de estar, decorada con adornos navideños clásicos y un árbol perfecto. Sin embargo, debajo de su sonrisa educada, Tammy parecía tensa. La detective Collins primero le preguntó a Tammy sobre Willie. Tammy lo llamó un buen hombre y un pilar de la comunidad. Pero cuando el detective mencionó a Madison, Tammy se puso a la defensiva. Admitió que estaba molesta por el comportamiento de su hija,
Madison había comenzado a usar maquillaje y sujetadores en las semanas anteriores al asesinato. Cuando Collins la presionó sobre la relación sexual de Madison con Willie, Tammy negó tener conocimiento, pero dijo que había notado que Madison se vestía como una prostituta. Tammy afirmó que intentó hablar con su hija, pero Madison la ignoró. Collins vio un posible motivo. La necesidad de control de Tammy podría haberla llevado a matar a Willie, temiendo el escándalo de la aventura de su hija con un hombre mayor. Tammy fue educada pero no mostró culpa, lo que dejó a Collins insegura. El caso se estaba volviendo más complicado y, sin pruebas sólidas, el detective tuvo que seguir investigando. El 24 de diciembre de 2019, la víspera de Navidad, la detective Collins y su equipo regresaron a la casa de los Tanner. Las temperaturas rondaban los 40 grados Fahrenheit y el día estaba gris y frío. Buscaron metódicamente en cada rincón, con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Cerca de la chimenea, entre los regalos, un oficial vio un trozo de papel roto debajo de la alfombra. Decía: "Chico sucio, nos vemos a las", seguido de 1 de la tarde y las letras MK. La hora coincidía con la hora estimada de la muerte de Willie. Las iniciales parecían ser las de Madison Kelly. Collins ordenó un examen forense de papel para ver si la letra pertenecía a Madison. La nota fue enviada a la Oficina de Investigaciones de Georgia en Atlanta. Mientras tanto, Collins registró la casa de Madison y encontró un cuaderno escondido debajo de su colchón. Dentro había inquietantes anotaciones que describían su obsesión con Willie, detalles de su intimidad y planes de encontrarse. Una anotación, fechada el 22 de diciembre, coincidía con la hora y el lugar de la nota de la casa de Willie. Esta evidencia colocó a Madison en la escena del crimen y demostró que tenía un motivo: celos y obsesión. Los expertos forenses confirmaron que la letra de la nota era de Madison, lo que la convirtió en la principal sospechosa. El detective Collins trajo a Madison para un segundo interrogatorio. Esta vez, Madison intentó cambiar su historia, pero el detective ahora tenía pruebas sólidas que la vinculaban con el asesinato de Willie. Madison luego afirmó que un amante secreto llamado Bob la había obligado a matar a Willie. Describió a Bob como un político poderoso que practicaba rituales extraños y la había obligado a vivir una vida pecaminosa. Según Madison, Bob le ordenó asesinar a Willie, pero la policía descubrió su historia. La detective Nora Collins sabía que Madison mentía porque las pruebas apuntaban claramente a ella sola. La nota encontrada en la escena coincidía con su letra y su diario mostraba una peligrosa obsesión con Willie. Cuando la policía confrontó a Madison con las pruebas, ella volvió a cambiar su historia. Dijo que Bob no era real, sino una voz en su cabeza, y que estaba enferma mental la noche del asesinato. La policía no le creyó. El 26 de diciembre de 2019, arrestaron a Madison Kelly por el asesinato de Willie Tanner. Se mantuvo extrañamente tranquila mientras se la llevaban esposada. La gente de Tifton estaba atónita, preguntándose cómo alguien tan joven podía cometer un acto tan terrible.